agradecerle a nuestra compañera que siempre le buscamos unos temas especiales. Y hoy vamos a hablar de la civilización. Entonces, esta es una palabra muy usada, la civilización, pero ¿qué es lo que es la civilización? Bueno, la civilización es un conjunto de costumbres, de ideas, de conocimiento, de ciencia, de conocimiento de tecnología, de costumbre, que caracterizan a un grupo o a una sociedad en particular. Eso es lo que se le llama civilización. Entonces, la primera civilización que se le puede llamar así fue la civilización sumeria, los sumerios. Esto ocurrió 3100 años antes de la segunda, o mejor dicho, desde antes de la era cristiana. ¿Y dónde estaba eso? Eso estaba al sur de la Mesopotamia, que fue la otra segunda civilización que surgió. La Mesopotamia, que es muy famosa porque ahí están los dos ríos más famosos, el Tigre y el Éufrates, que ha sido el centro. Ese lugar de ahí ha sido el centro de todo, porque de ahí ha partido todo. Entonces, ahí en ese lugar se desarrolló esa civilización, la Mesopotamia. Y también ahí queda Irán. Irán quedan por ahí todos esos países, donde también estaba el jardín del Edén, porque por ahí vino todo. Entonces, todas estas civilizaciones, ¿qué pasa con ellas? Que han habido un lote de civilizaciones, pero llega un momento que se agotan. Después de estas dos, nos encontramos con la civilización egipcia, que era una civilización increíble, porque eran grandes constructores, grandes guerreros, grandes cultivadores. Oye, y los egipcios dominaron en su momento todo ese territorio por ahí. Y fueron los constructores de las grandes pirámides que hoy todo el mundo admira y que nadie se explica cómo la construyeron, porque realmente son unos monumentos y la forma de esa construcción y lo que pesa una piedra de esa que pesa varias toneladas, no se sabe cómo la movieron para hacer esas obras. Y además, los egipcios tenían muchos otros conocimientos, inclusive se han descubierto de los egipcios instrumental médico. Que tú dices, pero ¿cómo va a ser que esa gente tenían eso? Alicate, tenían biturí, se han encontrado fosilizados ya. Entonces tú dices, pero bueno, entonces esa gente estaban bien avanzada. Y su creencia que ellos tenían de la transmigración del alma. Y por eso ellos conservaban el cuerpo, lo que todo el mundo conoce, la momificación. Pero, ¿qué pasa? Que esta civilización también desapareció, fue decayendo. Entonces fue sustituida ¿por quién? Fue sustituida por la civilización de los romanos, de Roma. Primero no, primero la de Grecia. Primero la de Grecia, los griegos. Y tú sabes que los griegos tienen una caracterización importantísima porque ahí surgen los primeros pensadores profundos de la humanidad, como Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos estos sabios tenían un pensamiento diferente, un pensamiento profundo. Y además ellos tenían también su creencia religiosa, como era el monte del Olimpo, con los dioses Zeus, Afrodita, Apolo, todos esos dioses de la mitología griega. Pero los griegos realmente tenían un pensamiento muy profundo. Inclusive inventaron la democracia que todavía existe en el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían un conquistador, Alejandro Magno, que conquistó el mundo entero. Pero también todo eso decayó. Y la civilización griega fue sustituida por una de las civilizaciones que todavía perdura, hay muchas cosas de ellos, que es la romana. Los romanos eran una maquinaria, la civilización romana era una maquinaria muy especial,
que se hizo cargo del mundo en ese momento. Y eran unos constructores y unos ingenieros extraordinarios para ese tiempo. Y nos legaron muchísimas cosas. Primero los griegos le dieron a ellos todos los conocimientos. Y claro, los romanos lo conquistaron militarmente a los griegos, pero los griegos lo conquistaron culturalmente a ellos. Le traspasaron toda su cultura. Pero los romanos hicieron maravillas. Todavía los acueductos romanos todavía funcionan después de tanto de miles de años. Funcionan. Hay un acueducto que todavía lleva agua después de miles de años porque eran unos constructores extraordinarios y sabios. Ellos, por ejemplo, los ejércitos. Había una vía que se llamaba la Vía Augusta, que yo tuve el privilegio de caminar por ella ahora, cuando estuve en Europa, que iba a toda parte, porque ellos eran sabios. Ellos no se movían, su ejército, y no lo movían así, ellos lo movían, abrían el camino primero, después movían el ejército. Y era una maquinaria militar increíble, y por eso dominaron varios siglos. Varios siglos dominaron, el Imperio Romano dominó varios siglos, y nos dejó muchas influencias como el calendario romano, los números romanos, y todas las técnicas de construcción de esa gente se la pasaron a la humanidad. Pero ¿qué pasa? Que también ese imperio, el imperio romano, se empezó a dividir, se creó el imperio del Oriente, el imperio romano del Oriente, que su base estaba en lo que hoy es Turquía. Y eso fue decayendo con el tiempo por las invasiones bárbaras. Y siempre todos estos imperios dejan una división geográfica, que se forman nuevas cosas. ¿Qué surge entonces? Surgen otras civilizaciones como la española, por ejemplo. España, con la conquista de América, conquistó el mundo entero también. Entonces, uno de sus reyes decía, en mi dominio no se pone jamás el sol. Y era verdad, porque dominaban el mundo entero. Entonces, todas estas civilizaciones le van dejando al hombre a un sinnúmero de conocimientos. Y ahí están los chinos, por ejemplo, la civilización china, que tiene muchísimas cosas que aportar también, sí, porque los chinos eran muy sabios. Ahí está Confucio, que es un hombre muy sabio, tenía mucho conocimiento, y sus creencias religiosas y sus costumbres de los chinos todavía perduran. Ahí está la Gran Muralla China, una obra de ingeniería increíble. Oye, pero también esa gente decayeron. Hay un imperio que se llamó el Khmer Rojo, que es de Oriente también, que dejó unas ciudades, unas cosas que tú no te imaginas ni cómo que fueron. Pero ¿qué pasa? Que cuando los españoles descubrieron este lado también, descubrieron otro tipo de civilización que jamás pensaban que existían. Que era de los mayas, los aztecas, los incas. Tenían unas civilizaciones diferentes, con pirámides. Tenían ciudades donde vivían 300,000 y 400,000 personas en esa época. Pero también desaparecieron. Las teorías son muchas, que les faltó el agua, que hubieron plagas. Bueno, y la plaga principal fueron los españoles que acabaron con ellos. ¿Tú entiendes? Entonces, también un tipo de civilización diferente, por ejemplo, la civilización de la India, que también es un misterio porque en el Valle Hindú llegaron una gente, en el Valle Hindú llegaron una gente que no se sabe de dónde llegaron. Hay mucha teoría también. Pero esta gente trajeron un tipo de conocimiento diferente. No, bueno, habían tecnológicos también y mucho conocimiento de ciencia, pero un conocimiento especial que es la yoga, de la filosofía yoga. Porque todas estas civilizaciones traen su conocimiento y traen su creencia religiosa, pero cuando llegan la raza aria, que es el que se le conoce, al Valle Hindú, traen un tipo de conocimiento especial, que es la filosofía yoga, que es un conocimiento para el desarrollo del propio ser humano, que ahí es que está la gran diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas civilizaciones que han existido, siempre han habido un aporte en la humanidad. Por ejemplo, ahí está el Imperio Británico también, que dominó el mundo por
muchos años. Dominaron la India, dominaron en el Medio Oriente, bueno, los franceses también. Entonces, tú te pones a pensar, tú dices, pero bueno, todas estas civilizaciones han traído un dominio sobre el resto de la humanidad, pero al mismo tiempo han hecho un aporte también. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, y ahí es que yo te quiero llevarla, ¿cuál es la civilización? La civilización se globalizó, ahora podemos llamarle la hay una civilización sola universal. Exactamente. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante del asunto. Que la civilización es una ahora. ¿Por qué razón? Porque las fronteras se acabaron. Las fronteras se han acabado. Entonces, todos los conocimientos que han reunido todas las civilizaciones anteriores se han integrado. Entonces, ¿qué te digo? Hay unos inventos de todas estas civilizaciones, sobre todo de las últimas, que yo te voy a leer una lista de todos los inventos que han sido provechosos para la humanidad. Mira, voy a empezar con la rueda. La rueda es uno de los inventos más extraordinarios. Wow, la rueda. Porque la rueda está en todo. No solamente en los automóviles, está en los relojes, está en la maquinaria, está en todo. Entonces, este es uno de los adelantos increíbles. También está la imprenta. Que la imprenta fue uno de los conocimientos que más ayudó al mundo a que se regara la civilización, porque cuando se inventó la imprenta ya podías tú leer, entonces ya no era las tradiciones de oral, sino que no, era masivo los conocimientos, porque ya los libros se empezaron a imprimir. Entonces, ¿qué te digo? Hay un sinnúmero de adelantos que han servido indudablemente para la comodidad de la humanidad. Tú sabes que uno de los adelantos que todo el mundo ama, sobre todo las mujeres, la lavadora. Ese yo creo que es uno de los mejores. La lavadora, eso ha sido algo increíble. ¿Por qué? Porque esto vino a resolver un problema de trabajo. Está la nevera, los automóviles, Hubo un señor que se llamaba Henry Ford que inventó un sistema que se llamaba la producción en serie o producción en cadena de todas las cosas, que esto hizo una revolución a nivel industrial. Están los rayos X, que esa es otra cosa que le dio un impulso enorme. Entonces hay unos adelantos que fueron de los últimos, que son los que más han impulsado a la humanidad. Entre ellos está el microscopio, el telescopio, y por último, las computadoras, el teléfono y la televisión, que son los que más le han dado impulso a esta civilización que nosotros tenemos en el día de hoy. Las vacunas hay también a nivel médico. Vinieron a resolver un gran problema en la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos conocimientos que nos han dado todas estas civilizaciones, como te decía ahorita, ya no pertenecen a nadie, sino que se han globalizado. Entonces, hay ahora una sola civilización, que es la civilización terráquea, la civilización de la Tierra, la civilización humana. Entonces, yo creo que estamos listos ya para que nosotros podamos hacer contacto con otro tipo de civilización, porque ya nosotros en la Tierra completamos el ciclo. Nosotros somos una civilización entera, integrada. ¿Por qué? Porque ya los conocimientos no pertenecen a nadie, sino que de todo. Los conocimientos de cualquier índole, lo de medicina, lo de ingeniería. No, todo eso es compartido. Es más, voy a ir más lejos todavía. Ya todos los conocimientos, tú los tienes en tu celular. Ya no hay secreto. Tú dices ahora, yo quiero averiguar cómo construir un edificio, y con el celular y te va a decir ahí todo cómo se construye. Pues, hasta una bomba, si tú quieres construir, está ahí cómo se hace. Entonces, ¿qué te digo? La civilización se ha integrado
a toda la humanidad. Claro, claro está, siempre va a haber un dominio de grupo. ¿Por qué? Es así. Siempre va a haber grupos que dominan ciertas partes, ¿verdad? Porque nadie es tonto. Entonces, pero sí nos damos cuenta que la civilización, todos los conocimientos de la humanidad, ya no son de un grupo, sino de todo. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, la ropa es de todo ya. La ropa es de todo. En el mundo. No, y usted ve personas de Occidente usando modas de África Sí, y viceversa. sí. Y No, así es. hay bienes de consumo, ¿verdad? Y las comidas, La comida, por se han ejemplo. intencionalizado Pero don todas. Ramón, usted sabe, una de las comidas más sabrosas es la comida libanesa. Sí. La No, comida árabe en general. La comida y los china. adelantos, como la lavadora, la Ujú. nevera, el aire acondicionado. Todo eso es para todo el mundo. Todo eso es para todos. Para Sí. todo el mundo. Entonces, ¿qué te digo? La civilización es una sola. La civilización del planeta Tierra, amigo televidente. Entonces, debemos dar gracias a Dios por eso. Pero hay algo para yo terminar. Que todas estas civilizaciones dieron su conocimiento y también tenían la fe y la creencia. Pero uno de los mayores aportes que se le ha dado a la civilización son los sabios. Son los sabios como Jesús, Buda, pues, Chánkara, los sabios de otra índole. ¿Por qué? Porque esos son los que en verdad le dicen a la humanidad cuál es el conocimiento principal que hay en el mundo. Que los adelantos están muy bien todos. Pero los celulares fue Babaji que dio la receta, Sí, la fórmula. eso dijo Estillo, eso Sí. dijo Estillo, que en paz descanse. Entonces, ¿qué te digo? El conocimiento de la filosofía yoga, que es un conocimiento también para la civilización, es un conocimiento maravilloso. ¿Por qué? Porque te da una explicación de qué en verdad es lo que es el ser humano. Y cómo usted puede progresar. Te lo dice todo. Entonces, ¿qué te digo? Yo creo que ahora mismo, realmente la raza humana dentro de la civilización tiene algo que mostrar ahora mismo. ¿Por qué? Porque está integrada. Ya no hay isla aparte, todo está junto. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y venimos con otro tema de interés.